Nunca olvidaré el momento en que mi propio hijo me pidió que me apartara de la ventana. No lo dijo con vergüenza, lo dijo con asco. Yo tenía la brocha en la mano, la pintura chorreando por mis dedos, y la luz de la tarde cayendo sobre mi rostro. Lo miré sin entender, creyendo que era una broma, pero cuando repitió la frase, «Aléjate, papá, si alguien te ve, sabrán que soy hijo de un viejo pobre», sentí que algo dentro de mí se desmoronaba con más fuerza que cualquier pared vieja. Mi nombre es Alejandro Martín, tengo 62 años, y lo poco que me queda en la vida son mis manos. Manos temblorosas, manchadas por años de trabajo, por cal, por cemento, por frío y por hambre. Fui obrero casi toda mi existencia. Levanté casas ajenas, pinté techos que nunca me pertenecieron y puse los cimientos de hogares que jamás fueron míos. Mi única obra verdadera fue Ramiro, mi hijo. Él fue el ladrillo que más cuidé, el que más quise proteger del polvo de la pobreza. Y sin embargo fue el que más rápido se quebró. Aquel día había ido a su nueva casa con la ilusión de ayudarlo a dejarla hermosa. Me había llamado 2 semanas antes. «Papá, me entregan la casa. ¿Podrías venir a ayudarme con la pintura? Tú eres bueno con eso», me dijo por teléfono con tono casi amable. Me brillaron los ojos, no por el trabajo, sino porque me lo había pedido él, después de tanto tiempo sin hacerlo. Así que tomé mis viejas herramientas, mis pinceles gastados, y fui como quien acude a una cita con el pasado. Pero antes de continuar, me gustaría saber si ya te suscribiste al canal y si te está gustando esta historia. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de los relatos que preparo con tanto corazón. Déjame en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Ahora sí, continuemos. Cuando llegué, Ramiro estaba con su novia, Carolina. Ella era de esas mujeres que no necesitan decir que te desprecian. Se les nota en los ojos. Me miró de arriba a abajo, se cubrió la nariz como si el olor de la pintura fuera mi culpa y siguió revisando su teléfono. Yo fingí no darme cuenta. Sonreí, porque uno aprende que el silencio es el único escudo que queda cuando la vida te arranca la voz. «Papá, ponte esos guantes», me dijo Ramiro. «No quiero que manches el piso nuevo». Asentí. Ni siquiera me ofendí. Estaba tan feliz de poder ayudarlo que cualquier palabra suya me parecía una orden sagrada. Así que empecé a pintar. El blanco cubría la pared lentamente, como si quisiera borrar mi historia y empezar otra. Mientras pasaba la brocha, escuchaba su voz hablando con Carolina. Mi padre trabajó toda su vida en obras, pero nunca quiso aprender nada moderno. Ella respondió, «Bueno, al menos te enseñó a trabajar duro, ¿no?» Y ambos rieron. El sonido de esa risa se me clavó como un clavo en el pecho. El sol de la tarde se colaba por la ventana y yo, sin pensarlo, me acerqué para limpiar el marco. Fue ahí cuando lo dijo, frío, seco, sin titubear. «Aléjate de la ventana, papá. Si alguien te ve, sabrán que soy hijo de un viejo pobre». Lo miré, no por enojo, sino por incredulidad. Durante unos segundos, todo el ruido del mundo desapareció. Solo escuchaba el latido de mi corazón, golpeando con fuerza en mis oídos. Mi hijo, aquel niño al que había cargado en brazos, al que había enseñado a sujetar una brocha, me estaba pidiendo que me escondiera, que me borrara de su vida. Tragué saliva. No dije una palabra. Solo bajé la mirada, limpié la gota de pintura que me corría por la mano y volví a pintar. Cada trazo era una forma de no llorar, de no dejar que el temblor en mis manos se notara, de seguir siendo su padre, aunque él hubiera dejado de ser mi hijo en ese instante. El resto del día fue un largo silencio. Carolina se fue temprano, y Ramiro se encerró en una habitación, hablando por teléfono sobre la decoración, los muebles, las cortinas. Nada de lo que decía tenía que ver conmigo. Yo seguí en la sala, trabajando hasta que la luz se apagó. Esa noche regresé a mi casa con la espalda partida, las manos entumecidas y el corazón hecho polvo. Me senté en la silla de la cocina, la misma que mi esposa usaba antes de morir, y me quedé mirando mis dedos manchados de pintura. Pensé en la frase de mi hijo una y otra vez. Cada vez que la repetía en mi cabeza, dolía más. «Si alguien te ve, sabrán que soy hijo de un viejo pobre». No sabía qué me lastimaba más, su vergüenza o mi silencio. Y ahí, en ese momento de soledad absoluta, entendí algo, que los hijos pueden olvidar el amor, pero jamás deben olvidar quién les enseñó a amar. Yo no lo había perdido todavía. Él sí.
Me quedé despierto hasta el amanecer, mirando mis herramientas, pensando en todo lo que había hecho por él, y sin saberlo, esa noche empezó algo dentro de mí, una idea, un propósito, una pequeña chispa que pronto se convertiría en fuego, porque a veces, cuando un hijo hiere el corazón de un padre, lo que se enciende no es rencor, es la necesidad de dejar una última lección que no pueda borrarse. Siempre me gustaron mis manos, no por bonitas, sino por verdaderas. Cada cicatriz contaba una historia, cada callo tenía un motivo, y cada mancha era un recuerdo de algo que construí con amor. Mis manos levantaron paredes, cargaron ladrillos, sostuvieron sueños ajenos, y también acunaron a mi hijo cuando era apenas un bulto tibio envuelto en una manta azul. Él nació en un hospital público, en una noche fría de junio. Yo tenía 28 años, y aunque no tenía dinero ni diploma, juré que aquel niño jamás conocería la vergüenza de la pobreza, y lo cumplí, al menos durante un tiempo. Recuerdo aquellos años como un ruido constante de martillos, mezclado con el olor a cal y sudor. Trabajaba desde que salía el sol hasta que la luna se me metía en los ojos. No importaba si llovía o si las rodillas dolían, porque cada día significaba un ladrillo más para el futuro de Ramiro. Cuando lo veía dormir, todo valía la pena. Le acariciaba el cabello y le prometía en silencio: «Tú no vas a pasar lo que yo pasé, hijo. Vas a tener una casa, libros, estudios y respeto». Su madre, Clara, era una mujer de voz dulce y manos suaves. Ella decía que yo tenía el alma en los dedos. Siempre que me veía llegar lleno de polvo, me abrazaba igual, sin miedo a mancharse. «No trabajes tanto, Alejandro», me decía. «El niño te necesita más que el dinero». Y yo sonreía, porque en mi cabeza el dinero era la manera de estar presente, aunque no pudiera quedarme. Clara no lo entendía entonces, pero nunca me reclamó. Era de esas mujeres que aman sin condiciones, con la paciencia que solo las almas buenas conocen. Cuando Ramiro cumplió 10 años, lo llevé por primera vez a una obra. Le puse un casco pequeño y lo dejé sostener una brocha. «Mira, hijo», le dije, «la pintura cubre las paredes, pero no borra lo que está debajo». Él me miró con sus ojos grandes y curiosos. «¿Y qué hay debajo, papá?» «Trabajo, hijo, y trabajo también es amor». Durante años, esa frase fue mía, pero ahora, cuando la recuerdo, me duele, porque el niño que admiraba mis manos, el mismo que dormía abrazado a mi pecho, terminó renegando de aquello que me definía. Cuando Clara enfermó, Ramiro ya estaba en la universidad. Estudiaba arquitectura en una ciudad grande, con beca y con orgullo. Le escribíamos cartas, le mandábamos dinero y cada tanto recibíamos fotos. Él frente a edificios modernos, con sonrisa amplia y ropa limpia. Clara las pegaba en la pared del comedor, como si fueran trofeos. Decía que algún día, cuando él terminara, volvería y nos construiría la casa que siempre soñamos. Yo la creí. Ella también. Pero la enfermedad no esperó a que eso ocurriera. Clara se fue una madrugada, con mis manos apretando las suyas, y sus últimas palabras fueron: «Prométeme que no dejarás de amarlo, aunque él cambie». Asentí, y ese fue el voto más difícil que he cumplido en mi vida. Ramiro regresó al entierro, con traje caro y rostro tenso. No lloró, me abrazó apenas. «Papá, tengo que volver pronto», me dijo al final. «Tengo un proyecto pendiente en la empresa». «¿Ya trabajas?», pregunté, sorprendido. «Sí, una firma de diseño. Es importante, no puedo faltar». No lo culpé. Pensé que era su forma de soportar el dolor. No entendí que en realidad era su manera de olvidarlo. Después de aquel día, nuestras llamadas se hicieron escasas. Él siempre estaba ocupado, viajando, diseñando, viviendo. Yo seguía en el mismo barrio, en la misma casa vieja con la misma mesa de siempre. Mis herramientas se oxidaban, pero mi esperanza no. Cada vez que cobraba mi jubilación, apartaba un poco de dinero. «Para cuando Ramiro tenga su casa», me repetía. Y cuando finalmente me llamó para contarme que se mudaba, sentí que el corazón me latía como si volviera a tener 20 años. No imaginé que esa alegría se convertiría en herida. Aquel día, cuando me pidió que no me acercara a la ventana, recordé todas las veces que lo levanté sobre mis hombros para que mirara el mundo. Lo hacía reír. Le decía: «Mira, hijo, desde arriba todo se ve más bonito». Y él aplaudía, con las manos sucias de pintura, sin miedo a que nadie lo viera. «Qué ironía», pensé.
Hoy él me pide esconderme del mismo mundo que yo le enseñé a mirar. El amor de un padre es extraño. No se apaga, ni siquiera cuando duele. Se convierte en algo más profundo, más callado. No en odio, sino en una especie de tristeza que da fuerza. Esa noche, mientras limpiaba las brochas, vi mis manos reflejadas en el agua del balde. Eran las mismas de siempre, duras, gastadas, firmes, pero detrás de ellas vi también la sombra del hombre en el que mi hijo se había convertido. Y entendí que, de alguna forma, yo también lo había construido. Él era mi obra, aunque ahora quisiera derribarla. No dormí. Pasé las horas pensando en lo injusto que puede ser el amor, cómo uno entrega la vida entera por alguien que luego no quiere ni tu sombra. Pero entre la rabia y el dolor, algo dentro de mí empezó a ordenar los recuerdos, a tejer una idea, una especie de necesidad de hacerle ver lo que realmente vale la humildad, la memoria y la sangre, no con gritos, no con reproches, sino con algo que hablara por sí solo, algo que, aunque él quisiera, jamás pudiera borrar. Y esa fue la primera noche en que pensé en dejarle una marca en la pared, no una pintura, sino un espejo, uno donde pudiera verse tal como es. Siempre creí que la pobreza se notaba en las manos, en la ropa, en el modo de hablar, pero con el tiempo descubrí que también se nota en los ojos de los demás, en cómo te miran, en ese brillo de compasión fingida que tiene más veneno que una ofensa. Eso fue lo que vi en Carolina la primera vez que la conocí. Mi hijo la trajo a casa un domingo. Yo había preparado un guiso, la mesa estaba limpia y hasta saqué del armario los vasos de vidrio que solo usábamos en los cumpleaños. Quería que se sintiera bienvenida. Ramiro me había advertido que ella era de familia buena y que por favor no hiciera comentarios fuera de lugar. Esa frase me dolió más de lo que debió, pero fingí no entender. Solo le respondí: tranquilo, hijo, solo quiero conocer a la mujer que te hace sonreír. Cuando llegó, sentí que el aire del comedor se volvió distinto. Carolina era joven, elegante, con el perfume caro que deja huellas hasta en el silencio. Tenía un rostro hermoso pero frío, y esa forma de mirar las cosas como si calculara su precio. Me extendió la mano con delicadeza, sin apretarla. Encantada, don Alejandro, dijo sonriendo apenas. El gusto es mío, contesté limpiándome las manos con el trapo del delantal. Durante la comida, habló casi todo el tiempo de viajes, restaurantes y sus planes para la nueva casa. Ramiro la miraba fascinado, como si cada palabra suya fuera una meta más que alcanzar. Yo, en cambio, la observaba con atención, no porque me molestara su manera de ser, sino porque veía en ella algo que me resultaba familiar, orgullo del tipo que no se gana, sino que se imita. En un momento ella preguntó: ¿Y usted a qué se dedicaba, don Alejandro? Fui obrero toda mi vida, pintor, albañil, algo de carpintería también. Ella asintió, fingiendo interés. «Qué lindo», dijo, con una sonrisa que duró lo mismo que un suspiro. «Mi padre tiene una constructora, quizás se hubieran entendido». Su comentario no era cruel, pero tenía filo. Ramiro no dijo nada, solo bajó la mirada. Yo comprendí entonces que ya no era mi hijo el que hablaba por sí mismo. Era ella quien moldeaba su voz, su ropa, sus sueños, su vergüenza. Después del almuerzo salimos al patio. Ella observó el suelo, las macetas viejas, los bancos de cemento. «Qué pintoresco», comentó. «Parece una casa de película antigua». «Sí», respondí. «Aquí todo está hecho a mano». Ella sonrió con los labios, no con los ojos. Claro, se nota. Supe en ese instante que, para ella, mi mundo era un museo del fracaso. Y sin embargo, algo dentro de mí se encendió. Porque lo que ella veía como ruina, yo lo veía como historia. Cada grieta tenía un recuerdo, cada mancha en la pared, un sacrificio. Pero ellos no lo verían jamás, no mientras su amor dependiera de apariencias. Esa tarde, cuando se fueron, la casa quedó más vacía que nunca. El olor de su perfume seguía flotando en el aire, como si me recordara que mi pobreza había sido juzgada. Me senté en la silla donde ella había estado y vi la marca leve de su taza en la mesa. Era perfecta, redonda, limpia, y pensé que mi hijo se había enamorado justo de eso, de la limpieza, del brillo, del reflejo que no muestra la verdad. Pasaron algunas semanas hasta que volví a verlos. Fue cuando me pidió ayuda para pintar la nueva casa. Recuerdo su entusiasmo mientras hablaba del color de las paredes, del diseño de la cocina, de los muebles que iban a comprar.
Carolina no estaba, pero todo lo que decía llevaba su sello. Cada frase suya era una imitación de las palabras de ella. Había cambiado su manera de hablar, de vestirse, de caminar. Incluso su forma de mirarme era distinta. Ya no había cariño, sino una mezcla de pena y distancia, como si estuviera frente a un recuerdo del que quería escapar. Yo lo escuchaba, sonriendo, mientras mi mente viajaba atrás en el tiempo, a la época en que él corría por el patio con una camiseta rota, cubierto de polvo, y me pedía que le enseñara a pintar. «Papá, déjame probar yo», decía, riendo, con las manos llenas de color. Entonces me di cuenta de que ese niño todavía estaba en alguna parte, escondido dentro del hombre que ahora hablaba de lámparas italianas y alfombras persas. Pero estaba atrapado, y Carolina era la jaula. Una tarde, cuando fuimos a una tienda de muebles, noté algo. Ella elegía sin mirar el precio, y él fingía no preocuparse. Pero yo conocía bien ese gesto. Era el mismo que yo hacía cuando Clara quería comprarse algo bonito, y yo sabía que el dinero no alcanzaba. La diferencia era que yo lo hacía por amor, y él por vergüenza, por miedo a no parecer suficiente para ella. Al salir, ella me miró con cortesía. «Don Alejandro, gracias por acompañarnos. Ramiro me contó que usted tiene buen gusto con los colores». «Bueno, años de Paredes», le respondí con una sonrisa tranquila. «Entonces confío en usted para la sala. Quiero algo moderno, sin nada anticuado». Su mirada se detuvo en mis zapatos gastados, y entendí perfectamente lo que quería decir. Anticuado era yo. Esa noche, mientras pintábamos juntos, él me volvió a repetir las palabras que me partirían el alma. Pero esta vez entendí de dónde venían. No eran suyas, eran de ella, de su mundo de apariencias, de su necesidad de borrar lo humilde, de vestir la vida con lujo para ocultar la vergüenza. Y ahí fue cuando algo dentro de mí cambió. Dejé de sentir dolor y empecé a sentir propósito, porque entendí que no bastaba con que mi hijo me recordara como el viejo pobre. Debía recordarme como el hombre que le mostró lo que la pobreza no puede quitar, la verdad. Y en ese momento, mientras limpiaba mis manos con un trapo, supe que ya no pintaría solo una casa, pintaría una lección. El sol entraba por las ventanas nuevas y se reflejaba en las paredes recién enyesadas. La casa olía a pintura fresca, a esperanza ajena, a comienzos que no me pertenecían. Yo tenía una brocha en la mano y una mezcla de cansancio y orgullo en el pecho. A mi edad, poder ayudar a mi hijo a construir su hogar era casi como empezar una vida nueva, o al menos eso quería creer. Ramiro estaba midiendo el marco de una puerta, con la cinta métrica colgando de la muñeca. Llevaba una camiseta blanca sin manchas, jeans limpios y ese aire de superioridad que había aprendido de Carolina. Yo, en cambio, vestía mi overol viejo con el nombre A Martín bordado en el pecho y una gorra que ya no era blanca desde hacía años. Mis manos estaban manchadas de pintura azul cielo y la piel agrietada me ardía por el roce del aguarrás, pero no importaba. Estaba feliz de verlo ahí, de escucharlo decir, «Pásame eso, papá», aunque fuera con desgano. No sabía que ese día terminaría pintando algo más que paredes. Pasé la brocha por la última franja del muro, cuidando que no quedaran marcas. El color azul me recordaba los ojos de Clara, mi esposa, y el tono de los cielos de cuando Ramiro era niño. Fue entonces cuando me acerqué a la ventana para limpiar los bordes con un trapo húmedo. El vidrio relucía. Podía ver mi reflejo, un hombre envejecido, cansado, pero aún de pie. Y por un segundo me sentí útil, parte de su mundo otra vez. «Papá», dijo él sin mirarme. «¿Sí, hijo? Aléjate de la ventana». «¿Por qué?», pregunté, girando apenas el rostro. «Si alguien pasa y te ve, sabrán que soy hijo de un viejo pobre». No fue un grito, fue peor, fue un susurro lleno de vergüenza. Dicho como si escupiera una mancha. La brocha me tembló en la mano. La pintura goteó al suelo, dejando una marca irregular, como una lágrima sobre el piso. No supe qué responder. Sentí cómo el aire se detenía, cómo la sangre subía a mi cabeza. El silencio que siguió fue tan fuerte que hasta el reloj del pasillo pareció callarse. Ramiro siguió pintando, fingiendo que no había dicho nada, como si sus palabras no hubieran abierto una herida imposible de cerrar. Me aparté de la ventana. Me quedé quieto, con la brocha en la mano, mirando mis zapatos cubiertos de pintura. No lloré. A esa edad, uno ya no llora. Solo se agrieta por dentro,
como las paredes viejas que siguen de pie aunque nadie las repare. Seguí trabajando. Pasé la brocha una y otra vez, sin pensar, sin hablar. La pintura se secaba, pero mi alma se iba llenando de grietas invisibles. Cada trazo era una respiración contenida, una disculpa que nunca diría, un amor que no sabía cómo demostrarse ya. Cuando terminé me acerqué al balde, enjuagué la brocha y vi cómo el agua se tornaba azul. El color se deshacía lentamente, igual que la paciencia de un padre que empieza a entender que el respeto no se hereda. Me quedé observando las ondas del agua, hipnotizado. Vi reflejado mi rostro y detrás el suyo, joven, altivo, con la mirada fija en el teléfono, y comprendí algo terrible. Mi hijo ya no me miraba como a un padre, me veía como una vergüenza. Carolina llegó poco después, trayendo una bolsa con comida y una sonrisa de catálogo. Cuando me vio, torció apenas los labios. «Ay, don Alejandro, se le cayó pintura en el zapato», dijo. «Sí, pasa», respondí. «Ramiro, dile que tenga cuidado». Él no dijo nada, solo bajó la cabeza, incómodo. Yo fingí no oír, pero por dentro sentí cómo algo se apagaba. Nos sentamos a comer en el suelo porque los muebles aún no habían llegado. Ella hablaba de cortinas, de lámparas, de la próxima fiesta de inauguración. Yo apenas probé bocado. Mi hijo se reía de sus comentarios, aunque su risa sonaba forzada. Y yo pensaba en las veces que lo había alimentado cuando no teníamos nada. En las noches que trabajé hasta el amanecer para que pudiera estudiar. En las promesas que le hice frente al féretro de su madre. Y me di cuenta de que había cumplido todas, menos una. No lo había enseñado a ser agradecido. Cuando se fueron quedé solo en la casa. El silencio era tan profundo que podía oír el eco de mis propios pasos. Me acerqué de nuevo a la ventana. La luz del atardecer entraba como una caricia, dorando el polvo suspendido en el aire. Pasé los dedos por el marco recién pintado y pensé en Clara. «Si alguien te ve», las palabras rebotaban en mi mente. Me dolían más que cualquier enfermedad, más que cualquier herida. Pero junto al dolor, algo empezó a arder. No era rencor, era claridad. Ese fue el instante exacto en que entendí que no debía responder con ira, sino con verdad, que las palabras se olvidan, pero lo que se muestra permanece, y que había llegado el momento de enseñarle a mi hijo una lección que no podría borrar ni con la pintura más costosa del mundo. Tomé mi brocha, la guardé en el maletín y me detuve antes de salir. Observé la pared azul, aún húmeda, y pasé la mano por ella. Dejé una leve huella, una marca casi invisible. Sonreí, porque supe que esa no sería la última. Esa noche caminé de regreso a casa bajo el cielo más claro que recordaba, y aunque mis manos temblaban, mi mente estaba firme. Había encontrado el modo. Mi hijo me había humillado frente a una ventana. Yo le enseñaría a mirar a través de una. Hay silencios que hablan más que las palabras, y en mi barrio el silencio también tiene voz. Una voz que se esconde detrás de las persianas, que murmura desde las esquinas, que observa sin preguntar. Después de aquel día en la casa de mi hijo, fue esa voz la que me acompañó en cada paso de regreso. Caminaba despacio, con el maletín de herramientas en una mano y la brocha manchada de azul en la otra. El sol caía sobre los techos viejos, tiñendo las calles con ese color dorado que solo aparece cuando la jornada termina. Cada vecino que me cruzaba me saludaba con una sonrisa tenue, pero en sus ojos veía algo más: curiosidad, compasión, tal vez pena. Sabían que estaba ayudando a Ramiro a pintar su nueva casa, y quizás sabían también, porque en los barrios las palabras vuelan, que algo entre nosotros se había quebrado. «¿Cómo va el trabajo, don Alejandro?», me preguntó doña Norma, la del almacén. «Bien, bien», mentí con una sonrisa que me dolía en la cara. «Qué suerte tiene su hijo de tenerlo», dijo ella, sin saber que esas palabras eran puñales envueltos en ternura. Asentí y seguí caminando. No tenía fuerzas para seguir fingiendo. Cuando llegué a mi casa, dejé el maletín en el suelo y me quedé quieto frente a la puerta. La pintura de la fachada estaba descascarada, el picaporte se aflojaba y el viento hacía gemir las ventanas. Era una casa vieja, pero era mía. Cada ladrillo lo había puesto con mis propias manos, cada grieta contaba una historia. Sin embargo, esa tarde, por primera vez, la vi con los ojos de mi hijo, como algo que no brillaba, que no impresionaba, que no valía mostrar. Me dolió pensar eso.
Pero el dolor, a veces, es el maestro más sabio, porque justo cuando uno se siente más pequeño, el alma empieza a crecer por dentro. Encendí la radio vieja de la cocina. Sonaba un tango antiguo, de esos que Clara adoraba. La melodía llenó el aire y me obligó a recordar sus risas, los almuerzos, los domingos, los cumpleaños con Ramiro soplando las velas mientras yo sostenía la torta con las manos manchadas de yeso. Todo eso seguía vivo en mi memoria, aunque mi hijo hubiera decidido enterrarlo bajo capas de vergüenza. Me serví un vaso de agua y me senté en la mesa. Miré mis manos, esas mismas que habían pintado su casa. Eran feas, sí, pero verdaderas. Y entonces me vino un pensamiento tan claro que casi me dio miedo. Si él se avergüenza de mis manos, que aprenda lo que son capaces de crear. Al día siguiente salí temprano. El aire olía a pan recién hecho y a tierra húmeda. Algunos vecinos me saludaban, otros solo me miraban. Ya se sabía que Ramiro estaba progresando, que vivía en un barrio nuevo, que su novia era una dama bien. Y yo, mientras tanto, era el viejo obrero que seguía usando la misma gorra y las mismas botas rotas. Pero lo curioso era que, a pesar de las habladurías, nadie me trataba con desprecio. El barrio me conocía. Sabían quién era, de dónde venía, cuánto había trabajado. Y eso, en silencio, me sostenía. Doña Rosa, la costurera, me detuvo en la vereda. ¿Y? ¿Ya pintó todo?, preguntó con ese tono chismoso pero amable. Casi todo, respondí. Su hijo debe estar contento. Sonreí. Sí, contento. Ella me miró fijo, como si pudiera ver a través de mis palabras. Usted no sabe, don Alejandro, dijo bajando la voz, pero aquí todos lo admiramos. Hay pocos padres como usted. No supe qué decir. Solo asentí y me alejé, con un nudo en la garganta. Esa noche, mientras me acostaba, pensé en esas palabras. Pocos padres como usted. No sabía si sentir orgullo o tristeza, porque al final, ¿de qué servía ser buen padre si tu propio hijo no lo veía? El sueño no llegaba. Salí al patio y me quedé mirando el cielo. Había luna llena. En la pared del fondo aún colgaba una foto vieja. Clara, Ramiro y yo en la casa de los abuelos. Él tenía las manos llenas de pintura y me sonreía con la inocencia de quien todavía no conoce la vergüenza. Acaricié la foto. El papel estaba gastado, pero los rostros seguían ahí. Esa imagen me dio una idea. Pequeña, pero intensa. No sabía cómo ni cuándo, pero algo debía hacer. Algo que le recordara quién era y de dónde venía. No con bronca, sino con verdad. Los días pasaron lentos. Ramiro no llamó. Yo seguí con mis rutinas. Barrer el patio, cuidar las plantas, reparar lo que se rompía. A veces, mientras lijaba una madera o mezclaba pintura, pensaba en él. En cómo lo crié, en todo lo que le di, en cómo lo defendí del mundo para que pudiera soñar. Y ahora, él me devolvía el favor, escondiéndome del mundo. Pero el destino, cuando uno sabe esperar, siempre deja señales. Una tarde, mientras pintaba un banco para la plaza, un chico del barrio se me acercó. ¿Usted es el papá del arquitecto Martín?, preguntó curioso. Sí, hijo, ese mismo. Mi papá dice que usted es un genio con las manos. Sonreí. Ese elogio simple, sincero, fue el empujón que necesitaba. Volví a casa con una energía distinta. Entré al taller, abrí el viejo baúl donde guardaba mis herramientas y vi algo que no tocaba hacía años. Un lienzo enrollado, una caja de pinceles y un tarro con los restos secos de pintura al óleo. Ahí estaba la respuesta. Esa noche, bajo la luz amarillenta del foco del patio, extendí el lienzo sobre la mesa. Mis manos temblaban, pero no por cansancio, era emoción. Miré el lienzo vacío y murmuré para mí, si la vergüenza nace de lo que se olvida, entonces, hijo, te voy a enseñar a recordar. Y con el primer trazo de pintura, el barrio entero, sin saberlo, fue testigo del inicio de mi venganza más silenciosa y hermosa, una obra que hablaría por mí cuando ya no tuviera voz. Nunca pensé que abrir aquel viejo baúl sería como abrir una herida. Lo tenía guardado desde hacía años, en un rincón del taller, cubierto por una manta y el polvo del tiempo. Era el mismo baúl que Clara y yo habíamos comprado el día que nació Ramiro, para guardar sus primeras cosas, sus dibujos, sus juguetes, los recibos de luz pagados con sacrificio y las cartas que nos escribíamos cuando él se fue a estudiar. Había prometido no tocarlo más desde que ella murió, pero esa noche algo me empujó a hacerlo. El candado estaba oxidado,
Tuve que forzarlo con una vieja espátula. El chirrido del metal fue como un lamento. Cuando lo abrí, el olor a papel viejo y recuerdos guardados me llenó los ojos de lágrimas. Toqué con cuidado cada objeto, como si el pasado pudiera romperse si apretaba demasiado. Había una bufanda tejida por Clara, amarillenta por el tiempo, un cuaderno donde Ramiro había escrito su nombre con letras torcidas, y al fondo una carpeta de cartón atada con hilo. Dentro estaban las fotografías, no muchas, porque nunca fuimos gente de cámaras, pero cada una era un universo. Ramiro con su uniforme escolar, con los zapatos rotos que él decía que eran de suerte. Ramiro en la plaza comiendo helado y riéndose a carcajadas. Y luego, la más especial, Ramiro, Clara y yo, los tres cubiertos de pintura, el día que terminamos de pintar nuestra primera casa. La foto estaba manchada en una esquina. Yo tenía una brocha en la mano. Clara reía con la cara manchada de blanco, y el pequeño Ramiro, no tendría más de 6 años, levantaba los brazos, orgulloso, mostrando las palmas cubiertas de color. Era la felicidad pura, atrapada en una imagen, y en el reverso, con mi letra temblorosa, una frase que me golpeó como un eco lejano. La pintura se borra, pero el amor queda en la pared. No recordaba haber escrito eso, pero al leerlo, sentí que Clara me hablaba desde donde estuviera. Esa frase era suya, estoy seguro. Ella siempre creía que los gestos simples, un plato caliente, una caricia, una palabra amable, eran los que realmente quedaban pegados al alma. Me quedé un buen rato mirando la foto bajo la lámpara del taller. Las lágrimas me empañaban la vista, pero no lloraba de tristeza. Era una mezcla de ternura y claridad. Por fin entendía lo que debía hacer. Esa imagen sería mi respuesta. No con gritos, no con reproches, sino con arte, con la misma pintura que él tanto despreciaba. Decidí transformarla, no solo copiarla, sino darle vida, contar con colores lo que las palabras ya no podían decir. La foto mostraba una familia unida por el esfuerzo. Mi pintura mostraría una verdad que no se puede ocultar ni borrar. Busqué entre mis cosas los restos de pintura al óleo que había usado años atrás, cuando intenté aprender de un viejo amigo artista. Los frascos estaban secos, pero aún servían. Encontré pinceles, trapos, lienzos doblados. Había olvidado cuánto me gustaba el olor a trementina, esa mezcla de limpieza y creación. Coloqué el lienzo sobre la mesa de trabajo y pegué la foto al costado. La miré en silencio. Clara sonreía y sentí que me daba permiso. Los días siguientes fueron distintos. Me levantaba temprano, tomaba café sin prisa y me sentaba en el taller. La radio encendida de fondo, el sol entrando por la ventana y yo, frente a ese pedazo de tela en blanco, dispuesto a llenar de sentido los espacios vacíos de mi alma. El primer trazo fue torpe. La mano me temblaba, el pulso se me iba. Pero poco a poco, el color comenzó a obedecer. El azul volvió a ser cielo, el blanco volvió a ser luz y el marrón volvió a ser tierra. Era como si los recuerdos mismos se derramaran sobre el lienzo. Pintar era rezar. Cada pincelada era una palabra no dicha, una disculpa que nunca escuché, una caricia que no pude dar. En esa tela volví a ver a mi esposa viva, riendo, y a mi hijo, inocente, sin máscaras. Era el retrato de lo que fuimos y también el espejo de lo que perdimos. Una tarde, mientras pintaba los ojos de Clara, sentí que el tiempo se detenía. El viento entró por la ventana y movió la foto. Por un instante, creí escuchar su voz. «No busques venganza, Alejandro, solo verdad», sonreí. Porque entendí que eso era exactamente lo que estaba haciendo. Mi pintura no sería un castigo, sería un recordatorio, una manera de devolverle a Ramiro lo que había olvidado, su origen. Cuando terminé el primer boceto, el sol se había puesto. Encendí la lámpara y me quedé mirándolo en silencio. En la tela estaban los tres, Clara, Ramiro y yo, pero no era una copia, era una confesión. El niño sonreía con pureza, pero detrás de él, las sombras de su futuro asomaban sutiles, edificios, planos, dinero y, sobre todo, la soledad. A su lado, Clara irradiaba luz como siempre, y yo aparecía tal como soy ahora, viejo, cansado, pero con las manos firmes y los ojos llenos de fe. Era más que una pintura, era una historia congelada, una verdad escrita en colores. Guardé el lienzo cubierto con una sábana y lo dejé secar.
El corazón me latía como si hubiera corrido una maratón. Sabía que, de alguna forma, ese cuadro sería mi voz, mi respuesta silenciosa a la vergüenza de mi hijo, y aunque todavía no sabía cómo ni cuándo mostrarlo, sentía que el momento llegaría por sí solo. La vida, cuando tiene deudas pendientes, siempre encuentra el modo de cobrarlas. Esa noche dormí por primera vez sin resentimiento, porque entendí que la justicia más profunda no se impone, se pinta. Pintar de noche tiene algo de confesión. El silencio del barrio, el leve zumbido de los postes, el ladrido lejano de un perro, todo parece escuchar sin juzgar. Yo esperaba a que el reloj marcara las 11 para abrir el taller. No quería que nadie me viera, no por vergüenza, sino porque hay cosas que se hacen mejor cuando el mundo duerme. Mi pintura se había convertido en eso, un secreto. El lienzo, cubierto por una sábana blanca, descansaba sobre la mesa como si respirara. Cada vez que levantaba la tela, sentía que Clara me observaba desde algún lugar del cuadro, aprobando cada trazo. A veces me hablaba, o al menos yo creía escucharla. Hazlo con amor, Alejandro, no con rabia. Y eso hacía, porque la venganza que nace del odio se pudre rápido, pero la que nace del amor, esa deja huella. Durante el día, mi vida transcurría como siempre. Compraba pan, saludaba a los vecinos, reparaba cosas pequeñas del barrio. Pero en las noches, el mundo se encogía hasta caber en ese rectángulo de tela y color. Allí estaba mi refugio y mi justicia. Poco a poco, el retrato fue creciendo. Ya no era solo una pintura familiar, se había convertido en una historia completa, una especie de mural íntimo donde cada color decía algo que yo no podía decir con palabras. Agregué detalles que nadie entendería a simple vista, pero que tenían significado. En el fondo, pinté la vieja casa donde Ramiro creció, con sus paredes descascaradas y su ventana siempre abierta al viento. En la esquina, un reloj sin manecillas. Era mi forma de decir que el tiempo, cuando uno ama de verdad, se detiene. Y en el centro, entre Clara y Ramiro niño, mis manos extendidas, sosteniendo una brocha, pero la brocha no tocaba el suelo, pintaba el aire, el vacío, como si siguiera construyendo incluso cuando ya no quedaba nada. Una madrugada, mientras repasaba los contornos, escuché un golpe en la puerta del taller. El corazón se me detuvo. Apagué la lámpara y me quedé quieto. «Papá», dijo una voz al otro lado. Era Ramiro. No lo esperaba. No lo había visto desde el día del insulto. Abrí despacio. Él estaba ahí, con las llaves en la mano y el rostro cansado. «Pasaba por el barrio», explicó. «Quise ver cómo estabas». Yo asentí. «Bien, hijo, como siempre». Miró por encima de mi hombro. «¿Qué haces despierto a esta hora?» «Nada, no podía dormir». «Ah», dijo, y su mirada se detuvo en la sábana blanca del fondo. «¿Eso qué es?» «Un trabajo viejo». Mentí. «¿Puedo verlo?» «Aún no». Se encogió de hombros. «Está bien, papá. Me alegra verte». Su voz sonaba vacía, como si las palabras le pesaran más que el cansancio. «Carolina y yo... Bueno, las cosas no andan muy bien», murmuró. No respondí. A veces, el silencio es la única respuesta que no duele. Antes de irse, me dio una palmada en el hombro. «Cuídate, ¿sí? Siempre lo hago». Cuando se fue, volví al lienzo y levanté la sábana. Sus ojos, los de la pintura, parecían mirarme más intensamente que nunca, y sin saber por qué, agregué un nuevo detalle. Una figura en el borde de la ventana, apenas visible, un hombre mayor con la brocha en la mano. Era yo, mirándolo desde afuera, el padre que él quiso esconder, pero que siempre estaría ahí, observando. Pasaron los días. El cuadro crecía, y con él mi determinación. Me di cuenta de que no bastaba con pintarlo. Tenía que hacerlo visible. Tenía que encontrar el modo de que mi hijo lo viera sin poder evitarlo. No porque quisiera herirlo, sino porque debía enfrentarse a su verdad. Y no hay espejo más cruel, ni más justo, que el de la memoria. Un domingo fui a visitarlo. Carolina no estaba. Él me recibió algo más amable, aunque con esa distancia que ya era parte de su forma de hablar. «¿Quieres pasar, papá?» Entré. La casa estaba impecable, pero vacía, fría. Todo era beige, simétrico, perfecto, sin una sola foto, ni una huella de infancia, ni una marca de vida, solo silencio. Me senté en el sofá y miré alrededor. En las paredes, cuadros abstractos sin alma, y pensé en lo irónico que era, tanto espacio y ni una sola historia colgada.
Él me ofreció café. Mientras lo preparaba, me levanté y recorrí la sala. Fue entonces cuando lo decidí. Mi obra no sería solo una pintura, sería una pared completa, un mural, el mismo que él me pidió que no tocara. La ironía era perfecta. La lección estaría ahí, donde su vergüenza comenzó, en la sala frente a la ventana, el lugar desde donde me pidió que me escondiera. Cuando regresé a casa, no podía dejar de pensar en eso. Empecé a bocetar cómo lo haría. Medí proporciones, calculé colores y elegí cada símbolo con precisión. El retrato se transformó en un proyecto mayor, la obra secreta de mi vida, algo que no buscaba humillar, sino revelar. El amor que se niega sigue siendo amor, pero necesita una voz. Y la mía sería el arte. Esa misma noche, escribí en mi cuaderno una frase que me acompañaría hasta el final. Hay heridas que no sanan hablando, sino pintando. Desde entonces, cada brocha que mojaba en color era una palabra escrita con el alma. A veces pensaba en qué diría Ramiro cuando lo viera. Tal vez se enojaría, tal vez se avergonzaría más, o tal vez, solo tal vez, entendería que lo que hice no fue para castigarlo, sino para recordarle quién lo amó primero. Me quedé mirando la pintura bajo la luz del amanecer. El sol entró por la ventana, tiñendo de dorado los rostros en el lienzo, y entonces supe que estaba listo. Solo faltaba el último paso, el lugar, el momento, y la firma que sellaría mi verdad. Una sola palabra, pintada en la esquina inferior derecha. Padre. Volver a esa casa fue como entrar en un templo frío. Nada olía a hogar, solo a nuevo, a pintura sin alma, a silencio. Las cortinas cerradas, los muebles cubiertos con fundas, los cuadros simétricos colgados en las paredes, como si alguien los hubiera elegido solo por obligación. Todo estaba ordenado, pero vacío, como la vida de mi hijo desde que decidió borrar sus raíces. Había esperado aquel momento con paciencia. Sabía que Ramiro estaría de viaje. Me lo había mencionado días antes por teléfono, con esa cortesía distante que usan los desconocidos cuando aún se dicen papá y hijo por costumbre. Nos vamos 3 días al norte con Carolina. Es por trabajo, me dijo. Yo fingí sorpresa. Qué bien, hijo. Disfruta. Pero en mi interior supe que había llegado la hora. Esa misma noche tomé mis herramientas, mis frascos de pintura, mis pinceles y el lienzo ya terminado. No para colgarlo, sino para traspasarlo. Mi obra no iba a quedarse en un marco, iba a fundirse con la pared misma, iba a ser parte de su casa, de su aire, de su historia, le gustara o no. Llegué temprano, antes del amanecer. Tenía las llaves de repuesto. Él nunca las cambió. Entré despacio, con respeto, no como un intruso, sino como quien vuelve a su propio pasado. El eco de mis pasos resonaba en los pisos de madera. Pasé los dedos por las superficies, frías, impecables. Nada hablaba, ni una fotografía ni un recuerdo, solo objetos, mudos testigos de una vida fabricada. Encendí una lámpara de pie y observé el muro principal de la sala, amplio, blanco, perfectamente liso. Ahí mismo, frente a la ventana donde me había pedido que no me acercara, iba a dejar mi verdad. Saqué el lienzo y lo apoyé sobre la mesa. Lo miré una vez más. Clara, Ramiro y yo. Los tres sonriendo, cubiertos de pintura. Esa imagen, esa pureza, era lo que iba a devolverle. Pero ahora no con un simple cuadro, sino con un mural, una historia viva que ningún hijo avergonzado podría tapar. Respiré hondo. Abrí los frascos. El olor a trementina llenó la habitación, y por un instante sentí que el tiempo retrocedía, que Clara estaba conmigo, que mi hijo era pequeño otra vez, riendo entre manchas de color. Cerré los ojos y comencé. El primer trazo fue largo, seguro, decidido. El azul del cielo que una vez pinté para su infancia, luego el marrón cálido de nuestra vieja casa, las manos de Clara, la mirada del niño. Pintaba despacio, sin prisa, como quien reza. Cada línea tenía un significado, cada sombra, un recuerdo. El reloj del pasillo marcaba las horas, pero yo no lo sentía. Era como si la noche entera me perteneciera. Afuera llovía. Las gotas golpeaban los vidrios y se deslizaban como lágrimas. Dentro, la luz amarilla de la lámpara iluminaba el mural que empezaba a cobrar vida. En el centro, pinté la figura de Ramiro niño, con una brocha en la mano, mirando hacia arriba, sonriendo. A su lado, Clara,
rodeada de luz, y detrás, mi figura, apenas visible, pero firme, sosteniendo el pincel con orgullo. No había tristeza en ese rostro, solo paz. Cada trazo era una confesión, cada color, una verdad que no podía callar. Le estaba devolviendo su historia, le estaba enseñando, sin palabras, que la pobreza no era una vergüenza, sino una herencia de dignidad. Me detuve un momento para mirar la escena desde lejos. La pintura parecía respirar. El niño de la pared me miraba con ternura, como si me reconociera. Y entonces entendí algo. Ese mural no era solo para Ramiro, era también para mí. Una manera de cerrar el círculo, de reconciliarme con mi propio silencio. Pasé 2 días enteros trabajando. Comía poco, dormía casi nada. Solo paraba cuando el sol entraba por la ventana, tiñendo de oro los rostros pintados. El tercer día, el mural estaba casi completo. Solo faltaba un detalle, la firma. Tomé un pincel fino, lo mojé en pintura roja y en la esquina inferior escribí una palabra que pesaba más que mi propio nombre. Padre, nada más, sin apellido, sin explicación. Porque ser padre no necesita firma. Me alejé unos pasos. La pared parecía tener alma. Era como si la casa entera respirara distinto. Ya no era un espacio vacío, era un testimonio, un recuerdo imposible de ignorar. Guardé mis cosas. Antes de irme, me senté un rato frente al mural en silencio. La lluvia había cesado. Solo se oía el leve goteo del agua cayendo de los techos. Me quedé mirando el cuadro de mi vida, el retrato que nadie me pidió, pero que el alma me exigió hacer. Sonreí, porque supe que había cumplido. No con venganza, sino con amor, con el amor que se pinta en silencio, pero se graba para siempre. Apagué la lámpara, cerré la puerta con cuidado y caminé bajo la madrugada con el corazón tranquilo. Mientras me alejaba, me di cuenta de algo curioso. No me dolía nada, ni el cuerpo, ni el alma. Era como si cada trazo de ese mural hubiera curado una herida vieja. Esa mañana, cuando llegué a casa, encendí la radio. Sonaba un bolero antiguo. Serví café y me senté junto a la ventana. Miré mis manos manchadas de color y pensé, ya está hecho. No sabía cómo reaccionaría Ramiro cuando lo viera. Tal vez se enfurecería, tal vez lloraría, pero algo dentro de mí me decía que, cuando la verdad se pinta con el corazón, ningún corazón puede permanecer intacto. La justicia no siempre llega en forma de castigo. A veces llega en forma de pared pintada, de espejo que no miente, de amor que resiste incluso al desprecio. Esa fue mi manera de hablarle, de decirle que sigo aquí, que un padre pobre no es una vergüenza, sino un recordatorio de todo lo que un hijo olvida cuando se vuelve ciego de orgullo. Y así, con las manos aún manchadas, recé en silencio. Clara, amor, ya está. Nuestra historia volvió a casa. La mañana en que mi hijo volvió del viaje, amaneció clara, casi serena. Yo me desperté antes del alba, sin saber por qué. El aire olía distinto, como si presintiera que algo importante iba a ocurrir. Preparé café, me senté frente a la ventana y esperé en silencio, con el corazón inquieto y las manos aún manchadas de pintura seca. No tenía miedo, pero sí una especie de temblor interior, como el de quien está a punto de presenciar el destino que él mismo escribió. Pasaron las horas. A lo lejos escuché el motor de un coche. Me asomé y lo vi, el auto gris de Ramiro, estacionando frente a la casa nueva. Él bajó primero, con su expresión habitual de prisa y cansancio. Luego Carolina, impecable, con su vestido claro y sus gafas oscuras, cargando una bolsa con flores. Parecían una postal, perfectos. Y yo, desde la distancia, los miraba con una mezcla de ternura y tristeza. Era mi hijo, el mismo niño que una vez corrió descalzo por el barro del patio, y ahora, sin saberlo, estaba a punto de mirar de frente su propio reflejo. No sé qué sentí primero cuando abrieron la puerta. Quizá el silencio. Un silencio distinto, espeso, como si el aire de la casa tuviera peso. Ellos entraron riendo por algo que comentaban, y de pronto se quedaron quietos. Pude ver cómo Carolina dejó caer las flores. El sonido seco de los tallos golpeando el piso fue lo único que rompió el silencio. Ramiro dio un paso hacia adelante sin entender. Su respiración cambió. Yo lo observaba desde la vereda de enfrente, a través de la ventana. Sí, esa misma ventana, la que me pidió no acercar jamás. Frente a ellos, en la pared blanca de la sala, estaba el mural.
Iluminado por la luz que entraba del mediodía, parecía vivo. La pintura vibraba, respiraba. Los tres estábamos allí, Clara, Ramiro y yo. Ella sonriendo, el niño levantando su brocha al cielo y yo detrás mirándolos con orgullo. Los colores brillaban con una pureza que dolía. El azul del cielo, el marrón de la tierra, el blanco de la esperanza. Y en la esquina, mi firma roja, Padre. Ramiro se llevó las manos a la cabeza. «No, esa no puede ser», murmuró. Carolina retrocedió un paso. «¿Qué es esto?», preguntó como si la pintura fuera una ofensa. «Es», balbuceó él, «es mi padre». Ella lo miró sin entender. «¿Tu padre?» «Sí», dijo casi en un susurro. Él pintó esto». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Solo se quedó mirando la pared, como si de repente el tiempo lo hubiera alcanzado. Yo, desde la acera, seguía quieto. El viento movía mi camisa, pero no me importaba. Sentía que el alma entera se me apretaba en el pecho. No de orgullo ni de venganza. Era algo más grande, el peso de una verdad revelada. Dentro de la casa, Carolina se volvió hacia él. «¿Y por qué haría algo así?», preguntó molesta. Ramiro no respondió. Se acercó al mural, tocó con los dedos la figura de su madre pintada. El color parecía tibio aún, como si respirara. «Porque me olvidé de quién soy», dijo, al fin en voz baja. «¿Qué dices?». «Míralo, Carolina», susurró. «Esto es mi vida. Mi padre la pintó con las manos que yo quise esconder, las mismas que me dieron todo, las mismas que construyeron lo que tengo. Y yo...» se interrumpió tragando saliva. «Yo las desprecié». Ella cruzó los brazos. «No dramatices, Ramiro. Es solo una pintura». Él la miró con una mezcla de enojo y tristeza. «No, Carolina, no es una pintura. Es mi vergüenza colgada en la pared, y también su perdón». Ella no dijo nada más. Dio media vuelta y salió de la sala. Los tacones resonaron en el piso como una sentencia. Ramiro se quedó solo. Yo seguía mirándolo desde afuera, a través del vidrio, sin atreverme a acercarme. Se arrodilló frente al mural, tocó la palabra «padre» con la yema de los dedos, y al hacerlo, rompió en llanto. Un llanto silencioso, contenido como si le costara respirar, y en ese momento todo lo que había callado durante años pareció derrumbarse. Vi su cuerpo temblar, su cabeza agacharse, y comprendí que ya no era el hombre altivo que me había apartado de la ventana. Era nuevamente mi hijo. Me quedé mirándolo un largo rato, y entonces algo en mí se movió. No el impulso de entrar, ni de hablarle, ni siquiera de consolarlo. Solo una certeza profunda. Ya estaba hecho. No necesitaba decir nada. La pared hablaba por mí. El arte había hecho lo que el amor no había podido, llegar a su alma. Me di la vuelta y caminé despacio. No quise que me viera. Al doblar la esquina escuché un grito ahogado, su voz quebrada llamando mi nombre. «¡Papá!». Pero no me detuve. No porque no quisiera, sino porque entendí que ese llamado no era para mí, sino para el hombre que él mismo había olvidado. Y ese hombre ahora estaba vivo en el mural. Más tarde, cuando el sol empezó a caer, regresé a casa. Encendí la radio, serví una taza de café y me quedé en silencio. El teléfono sonó. Miré la pantalla. Ramiro. No atendí. No por rencor, sino porque a veces el silencio es la única forma de permitir que el otro escuche lo que nunca supo oír. Dejé que el teléfono sonara hasta que se apagó. Esa noche dormí profundamente, por primera vez en años, sin culpa, porque entendí que no era necesario destruir para enseñar, solo recordar. Y mi mural era eso, una memoria viva, una lección pintada con el alma. Al día siguiente, cuando salí al patio, una mariposa blanca se posó en mi ventana. No sé por qué, pero sonreí. Sentí que era Clara, mirándome desde algún rincón del cielo, y supe que todo estaba en su lugar. Pasaron 2 días antes de que Ramiro se atreviera a venir a verme. Lo supe por los pasos. Siempre reconocí su forma de caminar, firme, pero con un leve arrastre al final, como si el mundo le pesara en los talones. Esa tarde, yo estaba en el patio, lijando un banco viejo, cuando escuché la puerta abrirse sin timbre. No me giré, solo seguí trabajando, dejando que el sonido de la lija llenara el silencio. «Papá», dijo apenas audible. Levanté la vista despacio. Estaba ahí, de pie, con el rostro pálido, los ojos hinchados. Vestía el mismo traje que había usado en su viaje, pero ahora parecía demasiado grande para él.
Lo miré sin decir nada. El viento movía las hojas secas del suelo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para escucharnos. «Papá, necesito hablar contigo», repitió. Asentí. «Habla». Yo titubeó. No sabía lo que hacía. Lo del día de la pintura, lo de la ventana. Hice una pausa, trémula. Fui un imbécil. No intenté negarlo. Solo seguí mirándolo. Él bajó la cabeza. «Vi el mural», dijo. «Vi a mamá». Su voz se quebró. Nunca pensé que una pared pudiera doler tanto. Me quedé en silencio unos segundos antes de responder. «No era para hacerte daño, hijo». «Lo sé», susurró. «Por eso duele más». Se acercó unos pasos. «No sé en qué momento me convertí en alguien capaz de avergonzarse de ti. Tú me diste todo, me enseñaste a trabajar, a levantarme, y yo te quise esconder. No hablaremos del pasado», le dije suave, «pero necesito pedirte perdón». «No tienes que pedirme nada, Ramiro». «Sí tengo». Su voz temblaba. «Porque me di cuenta de algo. No me avergonzaba de ti, me avergonzaba de mí, de haberme olvidado de quién era». Sus palabras cayeron lentas, pesadas, verdaderas. Yo lo observaba, sintiendo que el niño que una vez pintó conmigo estaba volviendo poco a poco bajo esa piel de adulto arrepentido. Me acerqué y le toqué el hombro. Mis manos estaban ásperas, pero firmes. «Hijo», dije, «todos olvidamos quiénes somos alguna vez. Lo importante es recordar a tiempo». Él levantó la mirada. Tenía lágrimas contenidas, pero una luz distinta en los ojos. «Fui a la casa», continuó. «Me senté frente al mural toda la noche. No podía dejar de mirarlo. Al principio sentí vergüenza, después gratitud, porque por fin entendí lo que intentaste decirme sin decirlo, que el amor no se pinta con palabras, sino con sacrificio». Sus frases me atravesaban como cuchillos dulces. Lo miré y sonreí apenas. Entonces el mural cumplió su propósito. «¿Y cuál era?», preguntó entre lágrimas. «Recordarte que la sangre no se lava con dinero, que no hay casa nueva que pueda borrar el hogar donde uno aprendió a amar». Ramiro respiró hondo. Dio un paso más y sin pensarlo me abrazó. Era un abrazo torpe, de hombre grande que vuelve a ser hijo por un instante. Yo tardé unos segundos en responder. Cuando lo hice, sentí que todos los años de distancia se deshacían en ese gesto. El aire olía a pintura, a madera, a memoria. Nos quedamos así, en silencio, un largo rato, hasta que él murmuró: «Quiero que vengas conmigo, papá». «¿A dónde?» «A casa. Quiero que vivas conmigo». Negué con la cabeza, sonriendo. «No, hijo. Ya pinté todo lo que tenía que pintar. Ahora la casa es tuya, y lo que te dejé ya no se puede borrar». Él bajó la mirada, entendiendo. «Entonces, al menos, déjame venir a verte cada semana». «Eso sí», dije, «pero tráete tu brocha. Hace tiempo que no pintamos juntos». Ramiro rió entre lágrimas, y ese sonido tan simple, tan humano, fue la música más hermosa que escuché en años. Cuando se fue, me quedé mirando la puerta cerrarse. El sol caía detrás del muro, tiñendo el cielo de naranja y oro. Y pensé que a veces la vida es eso, pintar sobre las heridas hasta que el amor se vea otra vez. Dicen que el tiempo borra todo. No es cierto. El tiempo solo revela lo que vale la pena conservar, y lo que Ramiro y yo reconstruimos después de aquel abrazo fue eso, lo esencial. Ya no éramos padre e hijo separados por la vergüenza, sino dos hombres aprendiendo, desde el silencio, a perdonarse. Empezó a venir los domingos. Al principio, se quedaba poco. Tomábamos café en el patio. Hablábamos de cosas simples, el trabajo, el clima, los vecinos. Evitar el pasado era una forma de no romper la paz recién hallada. Pero con el tiempo, las conversaciones se hicieron más largas, más sinceras. Un día me dijo: «Fui al barrio viejo, papá». «¿Ah, sí?», pregunté sin levantar la vista del mate. «Sí, pasé frente a la casa donde crecí. Las paredes siguen de pie, pero el color está gastado, como yo», le respondí sonriendo. Él rió, y esa risa borró años de distancia. Desde entonces comenzó algo nuevo. Ramiro ya no me visitaba solo. Traía brochas, rodillos, tarros de pintura. «Vamos a dejar bonita tu casa, papá», decía. Y yo lo dejaba hacer, observando en silencio cómo el mismo hijo que una vez me humilló por mis manos manchadas, ahora las imitaba con orgullo. Sus gestos eran torpes al principio, pero cargados de ternura. Cada vez que pasaba la brocha por la pared, yo veía al niño que alguna vez fui capaz de enseñar, el mismo que había olvidado su raíz,
pero que ahora la volvía a pintar con sus propias manos. Una tarde, mientras trabajábamos juntos, Ramiro se detuvo. «¿Sabes, papá?», dijo. «Estuve pensando, eso suena peligroso», le respondí, y los dos reímos. «Quiero hacer algo más con el mural». «¿Qué cosa?» «No quiero borrarlo ni cubrirlo. Quiero abrir la casa a los demás, que la gente lo vea, que sepan quién fuiste tú». «No es necesario, hijo», le dije. «Sí lo es, porque si hay algo que aprendí de ti es que el trabajo digno también merece ser mostrado. Y ese mural no es solo una historia, papá. Es tu vida, es nuestra herencia». Me quedé mirándolo en silencio. Por primera vez entendí que no necesitaba justicia ni redención. Ya la tenía frente a mí. Mi hijo quería honrar lo que antes quiso esconder, y eso valía más que cualquier disculpa. Los meses siguientes, Ramiro cumplió su promesa. Restauró la casa, dejó el mural intacto, le colocó una placa pequeña con una frase grabada. La pintura se borra, pero el amor queda en la pared. Cuando la vi, sentí un nudo en la garganta. Era la misma frase escrita detrás de aquella vieja foto que inspiró todo. El círculo se había cerrado. Carolina ya no estaba en su vida. Lo supe por él, aunque nunca mencionó detalles. Solo dijo: «Algunas personas no soportan lo verdadero», y entendí perfectamente. A veces la sinceridad espanta a quienes viven de apariencias, pero en su mirada ya no había rencor, sino paz. Había aprendido la lección que la vida le dio pintada en su propia pared. Con el tiempo, la casa se convirtió en un lugar de encuentro. Niños del barrio pasaban a mirar el mural. Ramiro les explicaba quién era el hombre que lo pintó. «Fue mi padre», decía con orgullo. Yo lo escuchaba desde atrás, sin interrumpir, con el corazón lleno. Cada palabra suya era un ladrillo más en la reconstrucción de nuestro amor. Una tarde, mientras el sol se escondía, se acercó y me entregó algo, una brocha nueva. «Es para ti, papá». «¿Para qué?», pregunté. «Para que sigas pintando. Todavía hay paredes que necesitan color». Sonreí. «No, hijo, ahora es tu turno. Yo ya pinté lo que debía». Él se quedó callado, mirando el horizonte. Luego apoyó la brocha sobre la mesa y dijo: «Entonces pintaré por ti». Y así fue. Desde ese día, cada domingo, pintábamos juntos. No importaba el qué. Una puerta, una cerca, una pared vieja del barrio. Lo importante era el gesto, la unión. Las manos manchadas de pintura, una al lado de la otra. Padre e hijo, otra vez en paz. Aprendí algo en ese tiempo. El perdón no se dice, se pinta. Y cuando el alma se limpia, hasta el color más apagado vuelve a brillar. A veces, mientras trabajábamos, sentía la presencia de Clara entre nosotros. El viento movía las cortinas, las hojas danzaban y el olor a pintura fresca llenaba el aire. Era su manera de decirnos que estaba contenta. Y yo, mirando a mi hijo, solo pensaba: valió la pena cada brocha, cada lágrima, cada silencio, porque a veces el verdadero legado no son las cosas que dejamos colgadas en las paredes, sino las huellas que dejamos en el corazón de quienes aprendieron a mirar distinto. A veces pienso que la vida es como una pared recién pintada. Al principio brilla, después se apaga, y con los años empieza a mostrar las marcas del tiempo. Pero si uno mira bien, entre las grietas siempre queda algo hermoso, la historia de todo lo que aguantó sin caerse. Hace unos días, Ramiro terminó de pintar la última pared del barrio. Yo lo observaba desde la sombra del porche, con un mate en la mano y el alma tranquila. Sus movimientos eran firmes, seguros. Ya no era el joven que temía mancharse las manos. Ahora, cada trazo suyo era un acto de amor, y mientras lo veía, entendí que no hacía falta decir más nada. Todo lo que yo quería enseñarle estaba ahí, en ese gesto repetido y silencioso. Pintar como quien pide perdón y agradece al mismo tiempo. El sol empezaba a caer. El aire olía a pintura fresca y a tierra mojada. Ramiro se acercó, se limpió las manos con un trapo y se sentó a mi lado. «¿Sabes, papá?», me dijo. «Cuando era chico pensaba que las manos manchadas eran cosa de gente pobre. Ahora entiendo que son de gente viva». Lo miré y sonreí. «Y también de gente que ama», le respondí. Él asintió. No dijimos nada más. No hacía falta. Desde entonces ya no sueño con lo que me dolió. Sueño con paredes nuevas, con brochas limpias, con risas que suenan entre los ladrillos. El mural en su casa sigue ahí, intacto. A veces, los vecinos me dicen que lo miran cuando pasan y que sienten algo en el pecho,
una especie de calma, como si recordaran algo que habían olvidado. Eso me basta, porque entendí que el arte, como el amor, no busca reconocimiento, sino permanencia. Cada mañana, cuando el sol entra por mi ventana y cae sobre mis manos, veo en ellas la historia completa de mi vida. Manos que construyeron, que sostuvieron, que temblaron y que, al final, enseñaron. No hay orgullo más grande, ni casa más hermosa que la del perdón. Hoy, al escribir estas últimas líneas, siento que mi historia ya está terminada, pero no con un punto final, sino con un trazo, el último, el más suave, el que no se borra. Porque aunque los años me apaguen la voz y el tiempo me quite el pulso, sé que cada pared que pinté, cada color que dejé y cada mirada que toqué con mis manos, seguirán ahí. Y si algún día mi hijo me recuerda, o alguien ve mi mural y se detiene un segundo, solo quiero que piense una cosa, que un hombre pobre no deja dinero, deja colores, y con ellos deja amor. A veces las palabras no bastan, y solo el silencio, los colores y los recuerdos pueden contar lo que el corazón calla. Alejandro nos enseñó que un padre no se borra, que aunque el tiempo pase y las paredes se desgasten, el amor verdadero siempre deja su marca. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Si te conmovió, dale me gusta al video y suscríbete al canal para seguir compartiendo relatos que nos recuerdan que el amor, cuando es sincero, pinta la vida para siempre.